Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos todos los secretos, chismes y curiosidades de las estrellas que más amamos. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado rondando por internet como un fantasma melodramático, que ha incendiado las redes sociales hasta convertirlas en un volcán de especulaciones y que ha hecho suspirar a más de uno, incluso a los más escépticos: la supuesta, la rumoreada, la muy comentada reconciliación, o al menos, un acercamiento. Un tímido coqueteo con la idea de un nuevo comienzo entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. ¿Será que el amor, ese sentimiento traicionero y caprichoso, resurge de las cenizas como un ave fénix hollywoodense? ¿O se trata simplemente de una amistad que perdura a pesar del tiempo, las distancias, las nuevas relaciones y las incontables portadas de revistas que han adornado sus vidas por separado? En este vídeo nos convertiremos en detectives emocionales. Vamos a analizar cada detalle como si fuéramos forenses del corazón, cada pista, por mínima que sea, la examinaremos bajo la lupa de la especulación informada, cada declaración, cada evasiva, cada silencio elocuente que nos han dado los protagonistas y el entorno cercano como amigos, familiares y representantes, para tratar de descifrar qué hay detrás de este mensaje. Sí, ese mensaje del que habla el título, ese mensaje que, según dicen, te tocará el corazón como una balada romántica en el momento justo. Ese mensaje que podría ser la clave para entender si estamos ante el preludio de una reconciliación épica o ante una simple muestra de afecto entre dos personas que compartieron un capítulo importante de sus vidas. Prepárense porque vamos a necesitar pañuelos, sí, esos que guardan nuestros mayores secretos, vamos a necesitar mucha empatía, porque juzgar desde fuera es fácil, pero comprender las complejidades del amor es un arte y sobre todo, vamos a necesitar dejar de lado el fanatismo, ese velo que nos impide ver la realidad con claridad, y ver las cosas con objetividad, como si fuéramos espectadores imparciales de una obra de teatro llena de giros inesperados. Pero antes de que nos sumerjamos en esta telaraña de emociones y especulaciones, más intrincada que los guiones de nuestras telenovelas favoritas, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No sean tímidos, únanse a nuestra comunidad de amantes del chisme con clase. Activen la campanita, ese pequeño botón que es la llave a un mundo de noticias exclusivas, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, análisis profundos y chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más completa y actualizada, aderezada con una pizca de humor y mucha pasión. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos al grano. Como saben, Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya formaron una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, al menos durante un tiempo. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Medcezir, una adaptación turca del drama estadounidense de OC, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi magnética, su amor parecía real, auténtico, como si las cámaras no estuvieran ahí, y su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, una historia de amor que todos queríamos creer que duraría para siempre. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo su final, un final amargo que nos dejó a muchos con el corazón roto. Después de varios años juntos, años de alfombras rojas, viajes románticos y portadas de revistas, Aatay y Serine decidieron tomar caminos separados. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, como suele suceder en estas situaciones. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas debido a sus apretadas carreras que los llevaban de un set de filmación a otro, de un país a otro, dejando poco tiempo para la vida personal. Otros de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, como si uno prefiriera la tranquilidad del hogar y el otro la vida nocturna y los eventos sociales. Y otros, como siempre, alimentaron los rumores de terceras personas, de romances fugaces y de infidelidades que nunca fueron confirmadas. Lo cierto es que, independientemente de la razón, su separación fue un golpe duro para sus seguidores, que veían en ellos el ejemplo perfecto de una pareja ideal, la prueba de que el amor verdadero podía existir en el mundo del espectáculo. Desde entonces, tanto Aatay como Serine han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, intentando dejar atrás el pasado y construir un futuro prometedor. Aatay ha consolidado su carrera como uno de los actores más versátiles y solicitados de Turquía, protagonizando series de éxito como El Protector en Netflix, una producción que lo catapultó a la fama internacional, y la reciente Terzi, donde demuestra su talento para interpretar personajes complejos y llenos de matices.
Sereni, por su parte, ha continuado brillando en la pantalla y en el teatro, demostrando su talento y carisma en cada proyecto, desde papeles dramáticos hasta comedias ligeras, dejando claro que es una de las actrices más completas de su generación. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental, evitando en la medida de lo posible el escrutinio público, quizás aprendiendo de los errores del pasado y buscando proteger su intimidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la privacidad es un bien escaso y los rumores son el pan de cada día, las especulaciones nunca cesan. Y en los últimos meses han resurgido con fuerza los rumores de un posible reencuentro entre Aatai y Sereni, como si el destino estuviera empeñado en juntarlos de nuevo. ¿Qué ha provocado este revuelo? Pues principalmente un mensaje. Un mensaje que, según dicen, Aatai le envió a Sereni y que ha sido interpretado como una señal de que algo más que amistad podría estar gestándose entre ellos, una chispa que podría reavivar la llama del amor. Ahora bien, ¿de qué mensaje estamos hablando exactamente? Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, donde la realidad se mezcla con la ficción y donde la verdad se esconde detrás de capas de especulación. La información que circula es fragmentada, contradictoria y a menudo exagerada. No existe una confirmación oficial de que este mensaje exista realmente, no hay una captura de pantalla, no hay una declaración de ninguno de los protagonistas, nada. Todo se basa en testimonios de personas cercanas a la pareja, fuentes anónimas que afirman haber escuchado algo, en publicaciones en redes sociales, donde los fans se convierten en detectives virtuales y en interpretaciones de gestos y miradas captadas por los paparazzi, esos fotógrafos que acechan a las celebridades con la esperanza de capturar una imagen que valga oro. Según algunas fuentes, el mensaje en cuestión fue enviado a través de un canal privado, quizás un mensaje de texto, un correo electrónico o incluso un mensaje de voz, y contenía palabras muy sentidas y emotivas, palabras que tocarían el corazón de cualquiera. Se dice que Aatai expresaba en él su admiración por Sereni, reconociendo su talento, su belleza y su inteligencia, su reconocimiento por todo lo que compartieron juntos, los buenos momentos, los malos momentos y las lecciones aprendidas, y su deseo de mantener una relación cercana y sincera, independientemente de lo que el futuro les depare, ya sea como amigos, como confidentes o como algo más. Algunos incluso afirman que el mensaje contenía una disculpa por errores del pasado, por palabras no dichas y por oportunidades perdidas, y una declaración velada de amor, una confesión de que los sentimientos nunca desaparecieron por completo. Por supuesto, toda esta información debe tomarse con pinzas. Como dije antes, no hay nada confirmado, todos son rumores y especulaciones. Pero independientemente de si el mensaje es real o no, lo que sí es cierto es que la simple idea de que Aatai y Sereni puedan estar acercándose de nuevo ha generado una ola de entusiasmo y esperanza entre sus fans, una esperanza que parecía extinta. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de deseos de reconciliación y de recuerdos de los momentos más felices de su relación, fotos antiguas, vídeos editados y hashtags que claman por un nuevo comienzo. Pero ¿qué piensan realmente Aatai y Sereni de todo esto? Hasta el momento ambos han guardado silencio sobre el tema, manteniendo una postura neutral y evitando avivar los rumores. No han confirmado ni desmentido los rumores, ni han hecho ninguna declaración que pueda interpretarse como una señal de acercamiento, ni siquiera una indirecta sutil. Esta actitud, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación y ha dado rienda suelta a la imaginación de sus seguidores, que interpretan cada silencio como una confirmación implícita. Algunos creen que su silencio es una estrategia para proteger su intimidad y evitar el revuelo mediático, sabiendo que cualquier declaración podría ser malinterpretada y utilizada en su contra. Otros piensan que están esperando el momento adecuado para hablar, cuando estén seguros de lo que quieren y de lo que sienten, cuando hayan tomado una decisión definitiva. Y otros, más cínicos, creen que todo es una estrategia de marketing para mantenerlos en el candelero y generar interés en sus proyectos, una forma de recordar al público que siguen siendo relevantes. Pero dejando de lado las especulaciones y los rumores, lo que realmente importa es lo que sientan Aatai y Sereni, lo que realmente hay en sus corazones. Si después de todo este tiempo han logrado superar sus diferencias, perdonar los errores del pasado y han encontrado una forma de reconectar, ya sea como amigos, como amantes o como simples conocidos, eso es lo único que importa. Su felicidad debe ser lo primordial y nosotros, como fans, debemos respetar sus decisiones y apoyar su camino, sea cual sea, sin imponerles nuestras expectativas ni juzgar sus elecciones. Y es que al final, el amor es un misterio, un sentimiento complejo y contradictorio que escapa a nuestra comprensión.
No sabemos cuándo ni cómo surge, ni cuándo ni cómo termina, a veces llega de forma inesperada y otras veces se desvanece sin dejar rastro. A veces el amor se transforma, evoluciona, se adapta a las circunstancias, se convierte en amistad, en respeto, en admiración. A veces el amor se desvanece, se olvida, se convierte en un recuerdo lejano, una página borrosa en el libro de la vida. Y a veces el amor regresa con más fuerza y con más sabiduría, dispuesto a dar una segunda oportunidad, a demostrar que el tiempo cura todas las heridas y que el pasado puede ser superado. No sabemos si este es el caso de Aatai y Sereni, no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro. No sabemos si su historia de amor tendrá un segundo capítulo, si volverán a estar juntos y formar una familia. Pero lo que sí sabemos es que su relación ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans, que siguen soñando con verlos juntos de nuevo, que recuerdan con nostalgia los momentos felices que compartieron y que esperan que el destino les depare un final feliz. Y tal vez, solo tal vez, ese mensaje del que habla el título, ese mensaje que te tocará el corazón, sea una señal de que ese sueño podría hacerse realidad, una prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. O tal vez simplemente sea una muestra de madurez, de respeto y de cariño entre dos personas que compartieron un momento importante de sus vidas, una forma de cerrar un capítulo y seguir adelante sin rencores. Sea como sea, lo importante es no perder la esperanza y seguir creyendo en el poder del amor, en la capacidad del ser humano para perdonar, para olvidar y para volver a amar. Porque, como dice el dicho, el amor todo lo puede, todo lo soporta y todo lo vence. Y quién sabe, quizás Aatai y Sereni nos sorprendan a todos con una historia de amor aún más hermosa y duradera que la que vivimos en Medcezir, una historia que nos enseñe que el amor puede tener segundas oportunidades y que los finales felices existen. En resumen, en este vídeo hemos explorado los rumores de un posible reencuentro entre Aatai Ulusoy y Sereni y Sarkaya, basándonos en la existencia de un supuesto mensaje que él le habría enviado a ella. Hemos analizado las posibles interpretaciones de este mensaje, así como las reacciones de los fans y el silencio de los protagonistas. Hemos recordado su historia de amor y hemos reflexionado sobre el poder del amor y la importancia de respetar las decisiones de las personas. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Aatai y Sereni deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y curiosidades sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.